Gente del internet, buenas noches o buenos días o la hora que sea la que nos estén viendo. Bienvenidos a este subpodcast de ciencia ligera. Estamos aquí Mariana, Marcela, Yair y Alan, listos aquí para platicarles la historia del día de hoy, que se trata de los animales radioactivos de Chernobyl. Y entonces vamos a empezar platicándoles lo que sucedió en esta planta nuclear de lo que era antes la Unión Soviética. Pues esto fue, ¿cuándo fue, Jay? 26 de abril de 1986. Ok, en este tiempo, los técnicos de la planta soviética, para los que no han visto la serie o no saben acerca del accidente, estaban realizando un experimento de seguridad que estaba mal diseñado, ¿no? Entonces, el experimento de seguridad era tratar de operar el reactor a una muy baja capacidad, y entonces lo que hicieron fue quitarle el sistema de enfriamiento y meterle barras de grafito para tratar de controlar el reactor y tenerlo funcionando al 7%, a muy bajita capacidad. Pero como le habían quitado el enfriamiento, pues el reactor se empezó a sobrecalentar y aparte se empezó a generar una reacción química ahí poco deseada en los reactores que se llama envenenamiento del reactor. Y entonces, para tratar de eliminar eso, lo que hicieron fue, cuando vieron que se sobrecalentó el reactor, pues fue meterle de nuevo agua, ¿no? Entonces, cuando le metieron agua, el reactor ya estaba súper caliente y entonces generó una presión de vapor increíblemente grande que voló la tapa del reactor, destruyó las paredes del reactor nuclear y dejó todas las barras de uranio, todas las barras de material radioactivo expuestas. Pues este accidente de Chernobyl pues tuvo muchas consecuencias. A ver, Jay, platícanos, ¿cómo estuvo esta onda? Bueno, este desastre sucedió en la planta de energía nuclear de Chernobyl, ubicada en la entonces Unión Soviética, como lo comentó Raúl, lo que hoy se conoce como Ucrania. Y que después quizá vuelva a ser de nuevo la Unión Soviética, ¿no? Ahí como miren, pueden ver. Y una de las cosas importantes de esta explosión fue la liberación de mucha radiación de isótopos radioactivos como el plutonio 241, el estronio, el americio y el cesio 137, que son los que más se encuentran ahora en la naturaleza, bueno, en el área de afectación. Son los más comunes que se encuentran cuando uno va a hacer muestreos, ¿no? Y nada más rápido les comento que, por ejemplo, la vida media del cesio 137 es de 30 años, entonces ya falta poquito para que se agote. Pero bueno, ingerir cesio 137 por agua o por comida, porque se infectó todo, ¿no? Se contaminó todo, perdón, el agua, la comida, etcétera. Produce dentro de que nos consume radiación beta y radiación gamma. ¿Pero qué es la radiación? O sea, hay 3 tipos de radiación que produce un isótopo radioactivo, ¿no? Un material radioactivo. Lo produce cuando se quiere estabilizar, ¿no? Es como nosotros cuando vamos a estornudar, que estás así de, voy a estornudar, déjame, espérame, y luego, ¡achú! Y sueltas energía, ¿no? Es lo mismo que hacen los átomos de uranio, de plutonio radioactivo, cuando quieren estabilizarse, liberan ese estornudo que son radiaciones, ¿no? Esta radiación puede ser alfa, beta o gamma. Entonces, la alfa y la beta, la alfa es muy débil, puede ser detenida por plástico, ¿no? La beta es un poquito más fuerte y esa puede ser detenida por una capa de metal, pero la verdaderamente peligrosa es la gamma, porque es una radiación de muy alta intensidad que sí puede atravesar muchas capas de protección y sobre todo daña a las células, ¿no? Va y daña principalmente al ADN, que está en el núcleo de nuestra célula. Esta radiación se produce naturalmente de los elementos radioactivos porque tienen muchos neutrones, ¿no? Entonces, el núcleo tiene neutrones y protones y los elementos radioactivos tienen muchos neutrones y eso los hace inestables y entonces tienen que liberar. Y cuando liberan esta radiación van decayendo, se van transformando en otro tipo de elementos y así van a ir bajando hasta que se transforman en plomo, que es el elemento más estable en el que se pueden transformar. Entonces, sí, efectivamente, el uranio se transforma en cesio, en americio, en todos estos elementos menos pesados, pero que siguen siendo radioactivos hasta que llega a ser plomo,
que ya no es radioactivo. Y bueno, nada más para terminar, también el plutonio, que tiene una vida media de 14 años y que emite principalmente radiación alfa. Entonces ese es como un poquito, ya como que ya pasó el plutonio. Y el americio, el 241, ese es el problema, que su vida media es de 432 años. Entonces, si ya pensamos que se iban a quitar, pues tiene una vida media de 432 años, pero la cosa es que emite radiación alfa. Entonces, es un poquito más seguro que las otras radiaciones, como nos comentó Raúl. De todos modos, fue cagadero en el Sí. Y es que aparte fue la cantidad, ¿no? O sea, sí los tipos de isótopo, pero la cantidad de isótopos que se liberaron. Sí, es que hay un tour, ¿no? Hay un tour, puedes ir a Chernobyl. Ay, a Chernobyl no sabía. Yo sabía que podías ir a Fukushima. No, Sí, a Chernobyl. Luisito Comunica creo que fue. ¿A qué iba uno ahí? Bueno, esto que mencionaban ustedes acerca de la radiación, también ahí leyendo en internet podemos hacer divisiones acerca de la radiación en dos grandes grupos, ¿no? La radiación ionizante, que es la que principalmente ya se comentó, como las partículas alfa, en este caso el radón, el radio, el torio, plutonio, uranio, americio, que ya lo comentaron. Entonces esas casi siempre, bueno, están catalogadas como partículas alfa, beta, en esto que decía Raúl, neutrones, protones, rayos X, rayos gamma, y eso sí, como decía Raúl, atraviesan hasta células, tejidos, órganos y prácticamente pues pueden dañar justo este material hereditario. Y la radiación no ionizante tiene ondas, longitudes de onda más extensas, más largas, y generalmente se dice que no penetra el tejido humano. En teoría no tiene un riesgo de contaminar y fácilmente puede uno defenderse de ella utilizando algún lente o ropa, en este caso protector solar también, para este tipo de radiación no ionizante, que si bien puede haber un tipo de exposición corneal y un daño hasta la retina, pero en general esta radiación no ionizante no la relacionamos ni con cáncer, ni con otro tipo de consecuencias en el cuerpo, como sí lo es la radiación ionizante. Entonces la que estuvo más presente en Chernobyl fue la radiación ionizante. Así es, la radiación ionizante. Sí, es que el problema en Chernobyl era que hubiera un reactor nuclear abierto, ¿no? Al medio ambiente. Entonces, eso generaba un montón de átomos inestables, como radionúclidos o algo así. Ajá, y se emitían en forma de humo, como si fuera humo lleno de partículas, ¿no? Entonces, además estuvo así abierto por muchos días. No estoy seguro. Después le echaron cemento, ¿qué le echaron? Está tapado ahorita, ¿no? Sí, ahorita está contenido en varias capas de cemento y de concreto y cero, no sé cuánto le pusieron ahí. Y se supone que la limpieza va a continuar, el proyecto de limpieza va a continuar hasta el 2064. Está marcado. Bueno, pero tampoco quiero que satanicemos a la energía nuclear, ¿no? O sea, dentro de todos estos accidentes, y por muy feos que se vean y muy aparatosos que parezcan, la radiación nuclear es mucho más segura y mucho más limpia que otras formas de energía que utilizamos, como el carbón. Mientras no explote, ¿no? Sí. Aún explotando. Mientras que no se salga del edificio. Aún explotando, si tú cuentas todas las muertes derivadas de estos accidentes de Fukushima, de Chernobyl, de todas maneras ni siquiera se compara a la cantidad de muertes que se han generado por el carbón. Pon unos números ahí. ¿A qué te refieres muertes por carbón? Ajá, por carbón, ¿cómo? Pues porque la producción de energía por mucho tiempo desde la revolución industrial se ha hecho quemando carbón. Entonces tú agarras carbón así como el mismo del que haces la carne asada, y hay plantas de energía que producen electricidad quemando carbón. Ahora las más nuevas no liberan tanto al medio ambiente, pero anteriormente se liberaba todo el residuo de la quema, todo el humo de quemar el carbón se liberaba al medio ambiente. Entonces esto generaba contaminación inmensa. ¿Se liberaba? Se libera. Sí. Por ejemplo, México le apostó a la energía con carbón. De hecho, hay un tiempo una era muy famosa, ¿no? En Inglaterra, cuando se dio la revolución industrial,
en Ya. donde empezaron a aparecer todas estas, pues sí, generadoras de electricidad y que había como que la ciudad está completamente oscura o por toda ¿cómo se le llama? Smog, El hollín. hollín. Que de hecho eso derivó en evolución de Sí, por ahí insectos, ¿no? hablamos, ¿no? De las palomillas y eso. Ajá. Bueno, Ahora, volviendo al Chernobyl, ahora, ya- ¿cómo creen que esta radiación haya afectado, pues no solo a los humanos, porque en los humanos se conoce un poco más el cáncer, por ejemplo, cáncer de tiroides, pero también en insectos, plantas, peces. pues empezamos con humanos, ¿les parece? A Rápidamente. ver, Una de las causas debido al accidente de Chernobyl fue cáncer en las personas que estuvieron expuestas a la radiación de manera crónica y se vieron los efectos después del accidente de Chernobyl, durante años. 20, 30 años, hasta los 2000. Y uno en particular es el cáncer de tiroides y se vio un aumento en cáncer de tiroides en los niños y en los adolescentes que estuvieron expuestos en 1986, en los 90s, y los casos se acumularon y aumentaron hasta los 90s y los 2000. Y fueron alrededor, en teoría, fueron más de 6,000 casos de cáncer de tiroides. Y obviamente en Rusia, en Ucrania y en Bielorrusia. ¿Y por qué en los niños? Bueno, porque el cáncer de tiroides se debió al uno de los radioactivos, radioisótopos, Sí. yodo 131, que que la glándula tiroides tiene sensibilidad para absorber el yodo, ya sea el yodo normal que consumimos en la sal o el yodo radioactivo. Entonces la glándula lo va a tomar cualquiera de esas dos formas. Y lo De toma hecho, porque lo necesita. ajá, de hecho, te iba a decir nada más, es la incorporación de yodo de diferentes formas, digamos, del que no es normal, es como una forma de tratamiento para el hipertiroidismo. Ajá, el yodo radioactivo también sirve como tratamiento. Digo, a ciertas Sí, dosis. en dosis, sí es. Ajá. Y entonces, una manera, de hecho, sale en la serie de televisión de Chernobyl. Lo primero que hace la gente es, bueno, no lo primero, pero en una de las cosas para tratar de evadir la radioactividad que afecte sus cuerpos y que les dé cáncer luego, era tomar pastillas de yoduro de potasio. Y ahí se ve una escena de una de las científicas que luego se da cuenta que hay radioactividad y entonces luego le empieza a dar a la gente que conoce pastillas de yoduro de potasio. Y lo único que hace esto es, si tú consumes grandes cantidades de yoduro, la glándula se va a saturar de yoduro del medicamento que estás tomando y así ya no va a Absorber el otro. absorber el radioactivo. Se evita de esa manera cáncer de tiroides. Y obviamente pues da cáncer de tiroides porque pues el yodo radioactivo y de lo que estábamos hablando, ¿no? Las partículas alfa, las partículas beta que se generan de este yodo radioactivo van a generar daño en el ADN en las glándulas, de las células de la glándula tiroides. Entonces, sí es bien curioso cómo, o sea, la radiación empieza a tumbar pedacitos de ADN a lo menso y al azar, porque está como disparando, como si fuera una pistolita que está disparando rayos gamma todo el tiempo. Y tira pedazos de ADN, pero dentro de todo ese despapalle, le tira a genes que causan cáncer. Entonces, ¿cómo? O sea, no sé por qué justo esos genes son más susceptibles a ser Pues una como cadena una cadena de efectos, ¿no? O sea, se dañan genes al azar, pero también se dañan los genes que reparan el ADN. Entonces, si ya no hay reparación del ADN, también causa que haya otros genes que a su vez pues ya no se puedan reparar. Es como un efecto ¿De avalancha? sí, ¿no? Sí, también sucede, por ejemplo, cuando, o sea, eso que rompes es como romper la doble hebra de DNA. Y sí hay una maquinaria que repara, pero cuando repara no repara como estaba, nada más repara para tratar de unir. Y entonces en ese meter otros nucleótidos que no iban en ese lugar hace que cambie el gen y que pueda, por ejemplo, producir un gen que ya no funcione, ¿no? Y yo creo que se ve, por ejemplo, más en los genes que están
relacionados con cáncer porque son en los que directamente tú vas a ver su efecto. Puede ser que le des a otros genes Y no al lo azar, vemos. pero no va a tener como tanto efecto en el, por ejemplo, en el desarrollo del ciclo celular, pero a lo mejor sí los que tienen que ver con el cáncer y eso es lo que nosotros alcanzamos a ver. Claro, Puede claro, ser. se va a seleccionar por ejemplo, los que si haces que un gen, debido a las mutaciones por esta radiación, haga que la célula crezca más y que ya no se detenga, que ya no se envejezca y que ya no muera, pues esa célula va a crecer y va a ser como, bueno, así es como se va a generar el cáncer, ¿no? Sí, pues Células que ya si le das no a mueren. genes que son los checkpoint, ¿no? Del ciclo celular, entonces, pues esa cosa se va a dividir y vamos a producir esta cosa del cáncer, ¿no? Pero bueno, eso es a largo plazo, ¿no? A fin de cuentas, Sí. este es un No efecto nos que hablaste de los efectos a corto plazo. ¿Qué pasó con la gente que estaba ahí alrededor cuando se abrió el reactor? pues toda esa gente se envenenó, ¿no? Es un envenenamiento agudo por radiación. A ver, Alan, no sé, Pero, tú que eres pero médico, cuando dices envenenamiento suena como que tomas algo y te da dolor de estómago y te mueres. como Pero, Joffrey, como el rey Joffrey. pero también se quemaron, ¿no? También se Pues, quemaron, o sea, ajá. quemaduras y todo. Sí, a ver, Alan, tú platícanos. Tú eres el médico oficial aquí. Bueno, tampoco he visto la serie, pero de acuerdo a lo que podríamos suponer y esto de lo que estábamos hablando, que fueron dosis muy altas, recordar ahí que existen diferentes unidades de medición para la exposición a la radiación y, por ejemplo, en dosis corporal se puede medir en grays, que son alrededor de 100 rad, un gray, perdón, alrededor de 100 rads. Y, por ejemplo, dosis de 4.5 grays pueden llegar a ser letales o sea, 100 personas que se expongan a 4.5 grays de radiación, el 50% de ellas fallecerá. Más o menos así es como lo tienen estipulado, por lo tanto, 10 o más grays típicamente pueden llegar a causar el 100% de mortalidad. Entonces, ¿Será, ajá, ¿será sí, esa la medida que utilizaron en la serie? Bueno, no sé, La del aparatito que que tenía un daba. aparato y decía, Geiger, utilizan ¿cuánto un mide? Geiger para medir partículas, ajá. Ajá, que le dicen, ¿cuánto está? Y creo que decían 3.7, no, ajá, 3.75. Y decían, no es Es tan alto, no es tan muchísimo. malo. Y lo decía, sí, pero ese aparato llega hasta 3.75. Ah, ok. Y sí, por ejemplo, si llega a 3.75, aquí hablamos que 4.5 grays matan al 50% de las personas expuestas. Entonces sí, ya era mucho. Pero Sí, no, pero pero como quiera, se hubiera sido mucho saturaba. más. Sí, O sea, ajá, o sea, no tienes el dato cuánto fue, porque hubiera podido ser 100 o 1000, pero el aparato, el equipo que usaron para ajá, no medirlo llegaba no tanto. llegaba. Entonces no podían saber Híjole, en realidad no, cuánto no he era. pasado de ese capítulo de la serie. Pero Y fíjate, ajá, esta evolución aguda, digamos, de la exposición, porque todo depende de la magnitud de la exposición para poder decir si el paciente está catalogado en un síndrome de radiación aguda. Este síndrome de radiación aguda se puede establecer desde horas, días y semanas acerca de la exposición. De acuerdo a los días, por ejemplo, la fase prodrómica, que es generalmente la más difícil de reconocer porque son aspectos muy generales. Va de 0 a 2 días después de la exposición. Esto recordar que lo prodrómico es casi siempre un término para decir previo al evento más grave o más fuerte o distintivo de una enfermedad. Entonces son muy inespecíficos y generalmente empiezan entre 1 y 2 grays y tiene anorexia, puede haber anorexia que sería disminución del apetito, náusea, vómito, fatiga, taquicardia, fiebre y dolor de cabeza y casi siempre inician alrededor de las 2 horas después de la exposición. Puede haber entonces persistencia de náusea, vómito y si ya empieza a haber diarrea, quiere decir que la exposición ha sido alta. Ya en la fase latente, los días son del 2 al 20 y digamos que ya no hay estos síntomas prodrómicos, sin embargo, ya empieza digamos, a manifestar un estado crónico de enfermedad, ya una fatiga, pues ahí sí ya afección de múltiples órganos. Y de 21 a 60 días, estamos hablando ya casi dos meses posteriores a la exposición, ahí sí ya vendrían las consecuencias, por ejemplo, de afección a la mucosa intestinal, de afección a
a precursores hematopoyéticos, y ahí ya tendríamos anemia, sangrados, la diarrea incontrolable, que nos habla de que todas esas células de recambio rápido, como los de la mucosa del colon y la mucosa intestinal, que son de recambio rápido, pues entran a una fase de ciclo celular acelerado. Hay un recambio constante y no permanecen en su ubicación anatómica, pues entonces esta diarrea incontrolable habla de esa pérdida de las células a nivel de la mucosa. Ya hay hipovolemia, mismos trastornos electrolíticos que son propios de la diarrea, disminución de la capacidad mental, puede haber edema cerebral e incluso colapso cardiovascular. Y si todo ello se sobrevivió, por ejemplo, líquidos, electrólitos, se mantuvo todo ello, ya viene una fase de recuperación. Ahí es donde termina este síndrome agudo de exposición, que más o menos son 60 días, 2 meses y medio. Si hubo la recuperación, pues bueno, podrían venir ya las complicaciones a largo plazo, que son los síndromes mielodisplásicos, leucemias, tumores sólidos, como mencionaban ustedes ahorita, el cáncer de tiroides, cáncer de mama, cáncer de cerebro, y a veces no cáncer de tiroides, pero sí condiciones autoinmunitarias. Por ejemplo, hay una muy famosa en medicina que se llama tiroiditis de Hashimoto, que tiene un componente autoinmunitario muy importante. Pues bueno, también se vio que después del evento, de este desastre nuclear, muchas personas alrededor de la zona empezaron a tener manifestaciones de una tiroiditis de Hashimoto sin llegar a ser pues propiamente cáncer, pero sí un descontrol. Pues fíjate, Alan, de 600 trabajadores que estaban durante la mañana de abril, del 26 de abril del 86, 134 recibieron 12 dosis entre 1 y 16 Grays. Ok. ¿12 dosis o cómo? De entre 1 a 16. Entre 1 y 16 Grays. Estamos hablando de cuánto era el 50% de gente que se moría. 4.5. 4.5 y No, el pues. 100% es 10. O sea que entonces hubieron personas que pues en cuestión de horas o días ya no los alcanzaron, digamos, no los alcanzaron a tratar y pues pudieron haber fallecido directamente, ¿no? Por el envenenamiento. Aparte, o la intoxicación aguda. no sé cuánto sea de ficción, en la serie de televisión se ve muy dramático los efectos, o sea, parece como si vivieran Quemaduras. y total quemadura de todo el cuerpo, sangrando por todos los hoyos posibles, o Sí. sea, se ve horrible. Es que, como les decíamos hace ratito, eran algunas, depende del tipo de partículas, eran las que entraban a células y demás, y otras que quemaban directamente piel. Y muy, muy agudo, por ejemplo, la exposición ya en piel directo, pues causa esa quemadura térmica, por decirlo de alguna manera. Sí, o sea, piensen ustedes que es como cuando te quemas con el sol, o si estás hablando de radiación, mucho. nada más que es radiación ultravioleta, ¿no? La radiación gamma, y la radiación producida por material radioactivo, pues es muchísimo más intensa. Entonces, como si te hubieras aventado una semana bajo el sol sin bloqueador, así. Y Pero por ejemplo, en un ratito, ¿no? a nivel testicular, que sabemos que hay un recambio continuo de los espermatozoides y espermatocitos, en dosis, en varones que hubieran recibido dosis más de 6 Grays, en teoría tienen ya una esterilidad, sería allí una infertilidad permanente. Fíjate, hicieron, cazaron a unos ratoncitos que vivían ahí en el reactor de Chernobyl y los estudiaron, ¿no? Se llevaron a los ratoncitos y se los pusieron en un experimento para que procrearan, ¿no? Y lo que encontraron es que los espermatozoides de los ratones estaban deformes, tenían cabezas deformes y presentaban mucha letalidad en la embriogénesis cuando ya se ponían. Entonces, te habla de este rasgo que tiene la radiación que afecta la fertilidad de mamíferos, en este caso, ¿no? De humanos y pues de los ratones en este experimento, por ejemplo. Nomás que los ratones son bien aguerridos para sobrevivir, los canijos. O sea, una cosa que los ratones tienen es que si se logra embarazar una ratona, puede tener, no sé, camadas de 8 a 12 ratones. Estaría bueno para estudiar evolución ahí, ¿no? Pues sí, de hecho se hace. Pero la cosa es que... Pero en radiación. Una ratona que está presente con un macho, el día que da luz, puede volver a quedar embarazada. Otra vez. ¿En serio? Ajá. Entonces, si el macho está ahí, el macho va a ir de nuevo y va a decir, ok, sobre. Entonces, por eso bueno, claro. de lo que estaban comentando de los Grays, de cuánto soportan los humanos, yo nada más quería decir que los humanos pues no soportamos nada, ¿no? Las plantas, por ejemplo, unos pinos que estuvieron expuestos de 10 a 60 Grays, sí sufrieron daños, pero no murieron. O sea,
en cuanto más grades, más daño, ¿no? De 10, mediano y así. Pero el de 60 grades ya empezaba a producir daños más severos, pero solamente morían cuando presentaban grades por arriba de 60, ¿no? O sea, alcanzan a soportar 60 grades, pero ya arriba de 60, ahora sí ya se fulminaron todos estos pinitos que recibieron toda esa radiación. Entonces, Por eso todavía hay varios ahí en tu foto. sí, o sea, tú vas a la zona de exclusión y hay muchos pinos, ¿no? Y bueno, voy a meter de una vez lo que les iba a platicar. Encontraron que estos pinos que están entre más estés cerca de la zona cero, digamos, presentan más daño en el DNA. Cuando ya uno se va alejando, presentan menos daño en el DNA. ¿Cómo miden estos daños en el DNA? Es una técnica que hace la esposa de Raúl, que se llama ensayo cometa. Entonces lo que haces tú, extraes los núcleos de las células y los pones a correr en un campo eléctrico. Y si tú ves que una estela, como una colita, quiere decir que el DNA está degradado. Si tú ves que corre como una bolita, no está degradado. Entonces así es como miden en pinos, en insectos, si el DNA se degrada. Entonces lo que vieron es que a diferentes distancias que tienen diferentes cantidades de radiación, el DNA está más afectado cuando está más cerca de la zona cero, obviamente, ¿no? Se entiende. Pero una cosa interesante es que estas plantas, estos pinos han tratado como de contrarrestar esta radiación y lo que hacen, producen muchos ductos por donde pasa la resina y también producen muchos terpenos. Y entonces estos terpenos se transportan por este fluido viscoso que va en los ductos de resina y pues los terpenos tienen esta propiedad antioxidante, ¿no? Y entonces se cree que estos terpenos que producen de más, también entre más cerca esté la zona cero, producen más terpenos. Está interesante. Y entonces se cree que estos terpenos que estén circulando a lo largo del pino están protegiendo contra esta radiación ionizante. Es uno de los mecanismos que tienen las plantas, porque ellas no se pueden mover, no se pueden evacuar. Los humanos se pueden evacuar, las aves pueden volar. Animales, pero ellas no se pueden mover, entonces desarrollan estos mecanismos, ¿no? Antioxidantes para tratar de contrarrestar y se me hace muy, muy interesante esta parte de los pinitos, ¿no? Cómo han desarrollado este mecanismo de defensa contra la radiación. Fíjate, ahí complementando un poquito ahí en el área vegetal, yo también leí algo sobre no pinos, sino arbustos más bien, o sea, sobre plantas más pequeñas. Y lo mismo, se comentan que estos son muy buenos modelos para estudiar el efecto de la radiación, puesto que no pueden mover. Y entonces, pues ahí van a estar expuestos y lo único que cambia es qué tan cerca o qué tan lejos estén de la zona cero, como dijo. En estas plantas, creo que también lo estudiaron en algunas variedades de Arabidopsis, como silvestres que encontraron por ahí, y lo que observaron es que entre más cerca estuvieran de la zona cero, menos recombinación para generar descendencia había. La hipótesis es de que las plantas, como un mecanismo también de protección ante la radiación, evitaban recombinar sus DNAs con otras, o sea, al momento de generar sus hijas, sus plantas hijas, para no pasar mutaciones a su descendencia. Y esto lo vieron porque estas plantas estaban hipermetiladas. Y entonces más metilación hay, más cerrado está el DNA y entonces menos recombinación hay. Entonces, y esto está bien interesante porque lo hicieron, ya hace muchos años, accidente fue en el 86, ya dijimos, me parece que tomaron muestra como en los 90s, ¿no? Durante 10, 12 años tomaron muestras y entre más pasaba el tiempo, el nivel de hipermetilación iba descendiendo, como una forma de las plantas de decir de que, ya nuestras mutaciones a lo mejor ya no van a ser letales y si la recombino mi DNA con el de otra planta, pues la descendencia va a ser segura, ¿no? O al menos compatible con la vida. Y bueno, también en el área de plantas, ya que para no salirnos del área de plantas, también hicieron un experimento con zanahorias. Por ejemplo, llevaron semillas de diferentes variedades de zanahoria y las sembraron a diferentes distancias de la zona cero. Y lo que vieron es que entre más cerca estaban de la zona cero, estas zanahorias, la semilla tardaba más tiempo y tenía para germinar
y tenía menos tasas la tasa de germinación era más baja entre más cerca estaba, o sea, diciendo que la radiación sí le está afectando, y ellos concluyen que a lo mejor se está disminuyendo pues, la capacidad de la proliferación celular, que la radiación pues se oye un poquito lógico. Y ya también para cerrar esto de plantas, al menos que alguien más tenga, también se ha encontrado que árboles frutales son más pequeños de lo normal y que no producen la misma cantidad de fruto que sus contrapartes en las zonas no contaminadas, ¿no? Y se cree esto que también puede ser debido a que en el área cero, pues hay menos aves que consuman el fruto y que puedan esparcir la semilla, ¿no? Hay muchas semillas que necesitan pasar por el tracto de las aves para poder ser fértiles, poder germinar. Entonces, al haber menos cantidad y también menos polinizadores, entonces, si hay menos polinizadores, porque hicieron un estudio de insectos y encontraron que hay pocos saltamontes, hay pocos abejorros, hay pocos mariposas. Entonces, al haber menos polinizadores, pues hay menos fruto. Y entonces, si hay menos fruto, hay menos aves y estas aves no pueden esparcir la semilla, ¿no? Entonces, lo que encontraron en esta área, los árboles no tienen tanto fruto como en otros lugares, ¿no? Entonces, ahí con este efecto de la radiación se ve cómo esta red ecológica de la floración y todo esto se ve afectada por la radiación, ¿no? ¿Y los animales? ¿Qué pasó con los Decían que animales? habían lobos mutantes, ranas mutantes alrededor de Chernobyl. ¿Será cierto? Por ejemplo, de aves, lo que, bueno, no he encontrado así como mutantes, creo que Mariana encontró unos animales mutantes por ahí. Pero, bueno, la mayoría de ahí son mutantes, ¿no? Pero mutantes me refiero a que tengan así como que sea. Deformidades. Pero bueno, Formas distintas. pero mutantes, todos son mutantes porque con la radiación, una mutación mutaron. debe tener por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, en aves, lo único que encontré es que esta radiación se va asociado, por ejemplo, con una alta incidencia de cataratas. En la zona de Chernobyl encontraron, bueno, agarraron 1,100 aves y todas tenían cataratas. Pues entonces, pobrecillas no pueden ver, pues menos ir a buscar la comida, ¿no? Por eso los árboles frutales están chaparritos. Exactamente. Para que los hallen así. Ay, aquí está. Pues fíjate, no nada más las aves tenían cataratas, también, bueno, yo vi de perros, un estudio que hicieron en perros, porque bueno, ahí decían que cuando las personas, los humanos salen pues prácticamente huyendo de la zona de desastre, pues hubo familias que dejaron atrás mascotas y demás, entonces había perros abandonados por toda la ciudad, tanto en el área, digamos, tal cual en la ciudad como en los alrededores. Y entonces también se pusieron a estudiarlos, vieron que había como dos diferentes poblaciones, una la que estaba en ciudad y otra en los alrededores. Por ahí, no me acuerdo muy bien las razas, más o menos, creo que eran dos, nada, no me acuerdo cuál era cuál, labradores y más o menos razas grandes, y la otra era como boxer o razas medianas a pequeñas. Y una de las cosas que encontraron que prevalecía sobre todo en los animales que estaban en la ciudad eran las cataratas, y esto también se encontró incluso en las personas que estuvieron expuestas directamente al accidente, porque pues la radiación les pegaba directamente en los ojos y esto generaba pues este tipo de patología. En los perros también encontraron que sus cerebros eran más pequeños y en general como problemas en el crecimiento. Había unos, por ahí decían, más grandes y otros más pequeños, variando pues en el promedio de la raza a la cual pertenece. Pero sí, y estos modelos de animales los estuvieron como siguiendo o rastreando a través de los años, y bueno, pues estos tipos de enfermedades vieron que siguieron disminuyendo, porque además pues sí había descendencia. Ya después me parece que hicieron otro estudio en donde esterilizaron a cierto número de perros para que pues ya no tuvieran descendencia y pues no estuvieran pasando estas mutaciones a otros animales, porque aparte no hay quien los cuide. O sea, bueno, sí Eso hay se grupos intentó pues en- ambientalistas y demás que los están alimentando, pero no es como un cuidado, digamos, de una mascota normal. Pero eso se intentó en Ah, humanos también, ¿no? ahora, Lo Mariana, de o la sea, esterilización para que no siguieran pasando. bueno, ahora, Mariana, todos, En todos, Estados todos Unidos. pensamos en Chernobyl, radiación y todo, mutantes, en peces con 5 ojos o con una mano Esos, acá, sí, ese como en el Springfield. colectivo.
Yo no encontré como animales así mutantes raros. ¿Tú encontraste algo? ¿Nos comentabas? Mira, yo encontré, o sea, eran como, El así morbo. decía, ocho A ver, los 5 animales especies. mutantes de Chernobyl. El cuarto te 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 sorprenderá. sorprenderá. No lo Quédate hasta el creerás. final, no A lo ver, creas. Mariana. Primero dice el zorro radioactivo. Es el zorro rojo, creo que era como la especie original, y ahora dicen que tiene un pelaje más oscuro y más grueso. Además que presenta diferencias de comportamiento, que normalmente sí son animales nocturnos, pero su actividad va descendiendo, o sea, a través de la noche, y ahora dice que tiene una mayor actividad nocturna y que además tiene una mayor tolerancia a los humanos, Oh, a la presencia de humanos. Entonces, a como que ver. lo hizo, ¿Cuáles? pues supongo que a los que iban, pues a lo mejor le llevaban comida, entonces por eso. A ver, animal mutante número 2. Número 2, dice mariposas con melanismo, Órale, ¿qué es que eso? son mariposas que tienen una pigmentación más oscura de lo normal, y la teoría es porque entre más color o más oscuro, más absorción de calor van a tener, y entonces eso le da una Que no. protección contra la radiación. ¿Qué no es? Ok. No, sí, porque colores oscuros absorben más calor. Ah, animal mutante número 3. Es. Dice arañas gigantes, ¡Ay, no! Eso me que hace una dice que película. encontraron arañas superiores al tamaño normal para su especie, de nuevo, normal para su especie, y lo que suponen es que el incremento en el tamaño le da una ventaja al momento de cazar su alimento, y por lo tanto, pues una mejor supervivencia al entorno. Ok, o sea, todos están, o sea, los perros se hicieron más chiquitos y las arañas se hicieron más grandes. Ya no sabes si es árboles araña o es también, perro, dice. más chiquitos. Animal mutante número 4. Cuatro. Este Peces te sorprenderá. transparentes. El 4 te sorprenderá, a ver. Peces Peces transparentes. transparentes. Oh, Sí, pues no, pues está igual, interesante. todo comparado pues con la especie original, en donde sus escamas, supongo, no, o sea, tenían un color característico, y ahora han encontrado que sean transparentes, y por lo tanto pues se puede observar todo el interior de este pez. Esto no encontré como alguna explicación o alguna posible explicación de por qué, simplemente pues mutaron y ya dejaron de producir pigmentos para esta área de su cuerpo. Ándale, Jair, dímelo. Y a ver, animal mutante número 5. 5, aves bicéfalas. Sí, aves de 2 Esa cabezas. sí me sorprendió. Oh, Bueno, pues nada más, no hay ningún, pues no sé si sea necesaria la explicación de por qué tienen 2 cabezas, pues nada más dicen, bueno, pues está obviamente dañado y alterado el desarrollo embrionario. No decía si eran, habían sido exitosas a nivel de viables, pues anduvieran volando ahí aves de 2 cabezas, pero pues sí encontraron evidencia de embriones de aves que tenían dos cabezas. ¿Hay otro animal? Animal, insecto, es un insecto. Un plus, así como una adición. Insectos Mención honorífica. bioluminiscentes. A ver. Sí, estos, bueno, sabemos que las luciérnagas, pues una de sus características es que emiten bioluminiscencia, pero encontraron en esta área luciérnagas en donde la generación o producción de esta luz es mucho más de lo habitual, y además también encontraron bioluminiscencia en insectos que normalmente no lo tienen, como en los escarabajos. Qué interesante. Así es. Oye, yo sí. quiero dar un plus, al menos que tengas otro por ahí. Bueno, nada más tengo 2 que son plantas. A ver, échalas. Planta mutante Igual, número 1. planta bioluminiscente. Esta es más bien como una especie de, bueno, yo vi la imagen, salvo que sea una imagen falsa y me hayan engañado. Se veía como más bien como un musgo, o sea, como no una planta como arbusto, más bien era como un musgo, y decía que por la noche emitía una suave brillo, y aquí lo involucraban como en el proceso justo ecológico que nos platicabas un poquito, Jay, que este brillo atraía a los insectos
y se alimentaban de las plantas, y entonces empezaba a haber más proliferación de la vida, pues de la vida en general en esta zona. Y los últimos son que, si bien como nos comentaste que algunos árboles frutales estaban más reducidos en tamaño, también encontraron algunas especies que las llaman plantas gigantes, que son sobre todo pues árboles tipo pinos y así, o sea, no tanto como plantas o árboles frutales, sino algo más grandes. Y la explicación que les dan es que están buscando, digamos, alejarse de la zona más contaminada, y entonces por eso siguieron creciendo, y entonces los encontraron más altos y más robustos de lo habitual. Y ahora sí ya, son los que yo encontré. Yo quería dar un bonus y es por el que surgió este tema de hablar de Chernobyl, que son los lobos mutantes resistentes al cáncer. Estuve leyendo información. Lo malo de esto es que no se ha publicado. ¿En general o algún tipo de cáncer, no te acuerdas? No indican qué cáncer. Lo que pasa es que estuve buscando, pero no hay un artículo de investigación todavía publicado. La noticia fue porque una investigadora que se llama Cara Love, no me acuerdo de qué universidad de Estados Unidos, está haciendo una investigación con lobos de Chernobyl. La googleamos. Y lo que ha encontrado es que, bueno, les pone GPS y todo, ¿no? Y los ha rastreado por varios años. Y lo que ha encontrado es que los perros no desarrollan, bueno, los lobos no desarrollan cáncer. También como los perros que olvidaron ahí, también la incidencia del cáncer es baja. Entonces, ellos andan buscando como los mecanismos por el cual son resistentes. Lo que sí parece que es claro es que sí son resistentes al cáncer, pero el mecanismo por el cual, bueno, iba a ser una presentación que iba a ser en un congreso y de ahí salió la noticia, pero no se ha publicado, pues yo no tuve acceso al congreso, a esa plática, entonces no podría, bueno, platicarles el mecanismo por el cual resisten al cáncer, pero sí se ha visto que hay menos cáncer en estos lobos que están transitando por la zona de exclusión. Lo malo es que no está el artículo, ¿no? Y no podemos saber a ciencia cierta, solo platicando con Cara Love, ¿no? Que es una postdoc, es una investigadora postdoc, creo que de Pensilvania, no sé, Alan, si lo buscaste por ahí. Ya tenemos aquí National Geographic, perdón, Nat Geo. En 2014, la bióloga Cara Love, se escribe Cara Love con Love, y su equipo de la Universidad de Princeton viajaron a la zona de exclusión de Chernobyl para tomar muestras de sangre de la población de lobos y equiparlos con collares de GPS. Su objetivo era investigar la respuesta evolutiva de esta especie a la radiación tan fuerte que emana la central, a pesar del sarcófago de hormigón en cuyo interior está encerrado el reactor 4. Y bueno, habla que su equipo descubrió que no solo los lobos no sucumbían al cáncer, sino que habían variantes en su genoma que los podrían transformar y ser más resistentes a las diversas formas de esta condición llamada cáncer. Pues sí, pero cáncer. Sí, está medio general, ¿no? Bueno, Sí. la cosa es que la noticia se hizo muy, muy viral en como un mes más o menos, y pues buscando, lo malo es que todavía no se tiene pues ese artículo como para Si no está leerlo publicado, bien. no cuenta. Aquí es ciencia ligera, pero estricta, así que no vale. De todas maneras, la respuesta puede venir de los microorganismos. O sea, desde hace ya varios años se descubrió que había un microorganismo viviendo en los desechos nucleares. ¿Microbiota? Era una especie de bacteria del ambiente que se adaptó a vivir en los tambos de desecho. E. coli, decías. No es E. coli, se llama, es un coco que se llama Deinococcus radiodura. Wow. Es una... una... A lo mejor... Ay, perdón, Raúl, perdón. Adelante. Es una bacteria que es capaz de vivir en la radiactividad, ¿no? De hecho, se pensaba que tomaba la energía de la radiación para hacer parte de sus procesos metabólicos. Y lo que se ha investigado mucho en esta bacteria, precisamente porque muchos de esos mecanismos pueden dar como una cura contra el cáncer para prevenir este tipo de tumores que pueden venir por radiación, ¿no? Como el melanoma. Entonces, lo que se ha visto es que la bacteria tiene un sistema de reparación del DNA muy eficiente. Esa es una de las cosas. Y la otra es que tiene también un sistema de antioxidantes, ¿no? Parecido al que dijiste de los árboles. Entonces, también
y también tiene un sistema como de reciclaje de proteínas, que si la proteína se friega por la radiación, rápidamente la recoge y la recompone, ¿no? La destruye y luego la vuelve a armar. Entonces, pues yo no creo que haya nada que esta doctora haya encontrado aquí que sea diferente de lo que más o menos ya hemos visto que funciona. La idea ahora de eso es tratar de ver cómo lo incorporamos. Sí, o a lo mejor sí hay un mecanismo que todavía no está descrito. ¿Qué tal que los lobos se alimentaban de los pinos? Ricos de terpeno. Bueno, no, en el mismo documento de National Geographic, nada más para terminar, dice que un estudio reciente en la Universidad de California en Davis, que ahí estuvo Yair un tiempo, logró identificar un gen en particular que parece estaba relacionado a una mayor resistencia al cáncer en perros. Aquí está medio confusa la redacción porque no es que sea un gen en particular, nosotros no tendríamos ese gen si es que lo proponen así, pero bueno, se trata de una variante específica del gen ERBB4HER4 y que según utilizaron, eso habrá que verlo porque así está ya el artículo, eso sí se puede buscar fácil. Sí, está publicado. 300 Golden Retriever, que son una de las razas caninas más propensas a sufrir cáncer y quienes tuvieron esa variante, esos perritos, tenían más allá de 14 años de vida, lo que era 20% más de la esperanza de vida promedio de esa raza. Entonces, ahí había una propuesta en perros, en Golden Retrievers, pero no en estos lobos Pues a lo mejor, te digo, a lo mejor como todavía no está la investigación totalmente madura, yo creo que, o sea, tú como investigador lo que dirías es saber ese gen, ¿no? En los lobos, a ver si tiene esa variante, lo primero. ¿Quién sabe? Pues, o sea, habría que esperar su publicación para ver cuál sería ese mecanismo, que sí se oye interesante. Ahora, ese de los perros, ese gen, pues a lo mejor puede ser usado como terapia, no sé, en un momento, ¿no? En un momento dado, este gen que nos comentaste. Ya lo tengo aquí, para especie humana, para Homo sapiens sapiens, sí, es RBB4, también se le llama igual como estaba en el artículo, en la revista RBB4HR4, es el miembro tipo 1 del receptor de tirosina sinasa. Es un receptor de tirosina sinasa, entonces sabemos lo importante que es este receptor al momento de comunicarse entre las células para dar origen a divisiones celulares, ¿no? Y en teoría está catalogado como un oncogen, RBB4. Posiblemente podría ser, suponiendo, una disminución de su función en ciertas circunstancias, en cierto tejido y en cierto momento, de tal forma que habría menos estimulación a la división. Y en humanos lo que se sabe es que variantes patogénicas en ese gen, interesante, causan esclerosis lateral amiotrófica, una patología pues neurológica que es devastadora. Pero resistente al cáncer, Di. No, mejor no. No. Pero al menos este gen, pues mira qué interesante ya que en esa especie se haya encontrado eso. Sí, está interesante. Bien. Otra cosa, chicos. Pues nada, yo creo que, bueno, nada más también ya para cerrar aquí lo que tendría que decir es que todos los ejemplos que hemos dado pues son de la evolución forzada de alguna manera de todas las especies que se podían o no se podían mover, hablando de plantas o animales, pero que finalmente tuvieron que desarrollar mecanismos a través de los cuales les permitiera seguir preservando su especie en ese lugar, en el momento en el que pues les tocó estar ahí presentes estas especies. Entonces también por ahí mencionaban, y bueno, lo retomo ya para terminar, que pues sí, desafortunado accidente que ocurrió en Chernobyl permitió también el estudio como de una rápida evolución de muchas especies. Entonces también todas las especies que se encuentran ahí sobre las cuales se han hecho estudios pues son tomadas tal cual, ¿no? Como modelos evolutivos relativamente rápidos para estudiar estos mecanismos. Para comprobar que la evolución sí existe, amigos, sí existe la evolución y es nuestra amiga. Aquí estamos, prueba de eso. Aquí andamos. Yo también para ir cerrando entonces, dos cosas. Una que sería, yo no he visto la serie, pero debió haber sido viajando un poco en ese tiempo y sin desear haber estado allí, pero pudo haber sucedido. Personas a las que fueron agudamente expuestas a la radiación y que hubieran presentado una dosis más allá de 10 grays, por ejemplo, que ya lo hablamos. Imaginemos lo que podría haber sucedido a nivel cerebral. Está catalogado como síndrome neurovascular, que sería radiación ionizante específicamente sobre el sistema nervioso central, pero imaginemos que a personas que les ha ocurrido
las autopsias han revelado hemorragias focales, múltiples focos de hemorragia, necrosis, edema agudo, desmielinización y daño microvascular significativo, con muerte entre las primeras 24 y 48 horas. Entonces, estar allí creo que debió haber sido muy, muy impactante. Y después, lo crónico, ¿no? De lo que hablábamos, esta exposición crónica. Y ese es mi segundo punto con el que quería también cerrar, porque hemos hablado en otros episodios y momentos de la radiación, ahora Chernóbil, pero también la bomba atómica, los sobrevivientes de la bomba atómica, que fue en 1945 hacia adelante en Japón. Tenemos en mismo Japón otros catástrofes nucleares como Fukushima, esto que fue en el 86 y que nos ha mostrado a nivel sociedad y comunidad médica la importancia de la radiación como un factor de riesgo principal. Ya lo decía Marcela, para cáncer tiroideo, nódulos tiroideos, sin ser muy repetitivo, lo que quiero decir es que ahí era importante y estaban más expuestos los niños. Allí sí, entre más temprana fuera la edad de exposición de esos pequeños, el riesgo era más alto de presentar algún tipo de cáncer tiroideo. La exposición medida en miligrays, alrededor de los 60 miligrays, o sea, no llegaban ni a un gray, les condicionaba 4 a 5 veces más de riesgo de presentar cáncer tiroideo. Y dentro del origen de vista molecular, lo que se encontró es que de cada 10 pacientes que tenían cáncer tiroideo post exposición a Chernobyl, 8 de ellos tenían un particular cambio en su genoma que era una translocación que involucraba un gen llamado RET, que también se le llama oncogen RET. Entonces, que sí, que justo a la exposición había una serie de variantes o mutaciones somáticas, todas ellas, que iban generando cambios en la división celular. RET, por ejemplo, esa translocación, 8 de cada 10, pues era algo como muy distintivo. Y luego la sobreactivación de una vía que se llama MAPsinasa, donde un gen y una variante que es BRAF B600E, cambia una valina por ácido glutámico en la posición número 600, también digamos como una mutación driver hacia el resto del tumor. Entonces sí está caracterizado, hay todo un capítulo que revisaba aquí en la computadora acerca de patología tiroidea por radiación ambiental. Y pues creo que, pues bueno, aprender de los errores, pero que ha ayudado también a ese avance, digamos, en el apartado del conocimiento médico. Esa era mi conclusión. Bueno, yo nada más les quiero comentar de nuevo, para no satanizar la energía nuclear, que el que este reactor haya explotado y el de Fukushima, y todos los reactores que han explotado en realidad donde ha habido accidentes, ha sido porque el gobierno se quiere ahorrar dinero en la construcción de los reactores. Como el metro y su mantenimiento. ¿Cómo? Como el mantenimiento del metro. Ándale, más o menos, ¿no? Y la construcción de ciertos trenes y la construcción rápida de ciertos aeropuertos. Bueno, el chiste es que entonces estos reactores son producidos con un diseño de alta presión, que es muy peligroso, ¿no? Pero es barato de implementar. Entonces hay reactores que no funcionan con alta presión, que son los reactores que se les conoce como reactores natrio o reactores de sal, básicamente reactores de sal, y hay otros que se llaman reactores pequeños modulares, que son reactores chiquitos, de los cuales hay uno funcionando en China, que básicamente si se corta la electricidad deja de funcionar, si le cae un tsunami, si hay un terremoto, el reactor simplemente se apaga, ¿no? Y queda sellado. Entonces, estos reactores son más caros, ¿no? Pero son mucho más seguros. Entonces, Bill Gates tiene una propuesta para uno, de hecho empezó una empresa y está construyendo uno que se llama Terra Reactor, que va a empezar a funcionar dentro de poco y se prevé que va a ayudar mucho a la generación de electricidad en Estados Unidos, junto con la energía solar y la del viento. Y pues otro reactor pequeño modular está operando en China y China va a seguir construyendo de esos seguros y son limpios, y generan mucha energía. No se compara para nada con carbón o con los combustibles fósiles. Bill Gates va a inventar otro virus de pandemia y nos va a inventar la vacuna. Ahora va a ser mutante. Ahora es radiactivo. Sí, radiactivo. Que por cierto, Marcela,
Perdón. Que por cierto nos dieron una plática el otro día donde les dicen que la H5N1 es la influenza que viene y es la siguiente pandemia. O sea, nadie la está diseñando en ningún laboratorio, no hay una conspiración. O sea, ya se sabe que hay una influenza en pollos que puede brincar al humano y se puede convertir en la siguiente pandemia. Pero fíjate, esa de H5N1, últimamente la he encontrado en varios mamíferos, ¿no? En mamíferos domésticos, en mamíferos marinos. Entonces ya se vio en humanos, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Sí, parece que esperemos que no, pero parece que por ahí viene la próxima pandemia. Marcela. Se dijo aquí en Ciencia Ligera, se dijo aquí. Vean la miniserie muy recomendada de Chernobyl. Ok, bueno, yo quería cerrar con lo que nos comentó Mariana, pero pues ya lo comentó, sobre cómo la evolución permite que las especies se adapten a todo tipo de ambientes y a estos ambientes de radiación como el que hay en el Chernobyl. Bueno, pues espero que les haya gustado este programa, este episodio de Ciencia Ligera. Los invitamos a que nos sigan, a que comenten si les gustó el episodio o ustedes si encontraron algún otro mutante como los peces de los Simpson o algo así, ahí nos comentan. Coméntenos para que nos detecte YouTube y el algoritmo ahí nos recomiende a más personas. Denos like y síganos en las redes sociales @ciencia_ligera y Ciencia Ligera en Facebook y en YouTube. Bueno, y también nos encuentran en Spotify, en Amazon Music y donde quiera que escuchen podcast, menos en el de Apple. En ese no estamos. En ese no nos busquen. En eso no nos busquen, ¿no? Nos cobra, ¿o por qué no? Porque son fifís. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado el episodio. Hasta luego. Bye.